Jóvenes, muy buenos días. Les saluda el profesor Eric Chávez Castro. En esta oportunidad vamos a resolver la práctica que se les ha adjuntado con motivo del examen del segundo bimestre. Recuerden que en este segundo bimestre hemos tocado diversos temas en el curso de aptitud comunicativa, los cuales serán resueltos el día de hoy, para que mañana puedan brindar un correcto examen de segundo bimestre. Bien, iniciemos entonces. Por favor, les pido mucha atención a este video y a posterior a la práctica que se les ha adjuntado. También se les pide repasar sus cuadernos, prácticas pasadas, resoluciones, los PDFs que siempre he enviado, etc. Bien, gracias. Vamos a iniciar con el primer tema que se nos ha adjuntado en la práctica calificada. Hemos hablado acerca del término excluido. Es un tema de los primeros temas del segundo bimestre, el término excluido. Recuerden que el término excluido consiste en identificar aquella palabra o elemento que no guarda relación con los demás términos. A este se le debe eliminar por no pertenecer al mismo campo semántico. Bien, recuerden que habíamos hablado de el término excluido con premisa y sin premisa. Cuando no tenía premisa teníamos que guiarnos por el significado de todas las alternativas, qué relación guardaban y de acuerdo a eso eliminar a la que no pertenece. Y si tenía premisa debíamos de guiarnos de esa premisa, ¿no? Tenían que tener relación con aquella premisa. Entonces, dado esos conocimientos previos, vamos a resolver los ejercicios de término excluido. Primera pregunta. Pintor. Aquí estamos trabajando ambos con premisa. La primera es pintor. Bien, estamos viendo la palabra pintor. Aquí esta es nuestra premisa o palabra base. Entonces, los términos que pertenezcan deben tener relación con la palabra pintor. Veamos cuál no tiene relación o cuál no se asemeja para poder excluirla. Pintor. A. Pincel. El pintor usa el pincel, es una herramienta de trabajo del pintor. Lienzo. También es herramienta de trabajo del pintor. Paleta, donde se combinan los colores, también es una herramienta del trabajo de pintor. Acuarela, bien, los colores, también es herramienta de trabajo del pintor. Armonía. La armonía también es una herramienta de trabajo, pero ¿cuál es la diferencia entre la armonía y estas cuatro herramientas? Pincel, lienzo, paleta, acuarela son herramientas materiales, mientras que armonía es una herramienta que, bueno, que no es material, es inmaterial, ¿no? Bien, por lo tanto, sería mi término excluido la palabra herramienta, bien, o perdón, la palabra armonía. Vamos a subrayar la palabra armonía entonces, o vamos a marcar como nuestra alternativa correcta, armonía. Bien, este es el término excluido. Pintor, armonía. Segundo, festín. Festín. ¿Cuál es el significado de la palabra festín? Festín es pues cuando hay diversos platos, ¿no? Cuando, por ejemplo, vas a una invitación o algún lugar público o alguna fiesta y te sirven diversos platos, ¿no? Puedes comer a montones. Entonces, a eso vamos a darle el significado de festín. Vamos a buscar cuál es el término que no va dentro de festín. Recuerden, si es que habla de festín, las palabras deben guardar relación con la premisa. Ágape. ¿Qué es ágape? Es sinónimo de festín, ¿no? Ágape, sinónimo de festín. Convite, también sinónimo de festín, convite, ¿no? Cuando hay una reunión para comer, por ejemplo, cuando se reúnen para comer. Algarabía. ¿Qué significa la palabra algarabía?
alegría, ¿no? Alegría, júbilo. Entonces no guardaría relación, pero sigamos viendo. Banquete, banquete cuando hay un gran comida, ¿no? Una gran cena, por ejemplo. Comilona, ¿qué es comilona? Cuando te sirven diversos platillos. Entonces, ágape, convite, banquete, comilona son sinónimos de festín, por lo tanto sí pertenecen. El que no pertenece sería algarabía. Algarabía por tener otro tipo de significado. Entonces, este es mi término excluido. Bien, jóvenes, entonces estoy viendo aquí estas palabras y el tipo de relación. Por ejemplo, en la primera era la profesión y las herramientas que se utiliza. En la segunda es la palabra y la relación de sinonimia. Bien, vamos a la siguiente. Vamos al siguiente tema, en esta oportunidad, los conectores lógicos. Conectores lógicos. Veamos de qué se tratan los conectores lógicos. Nos dice que son palabras o expresiones. Cuando nos dice palabras o expresiones, o sea, pueden ser compuestas, ¿no? Cuando son expresiones pueden ser compuestas, que marcan la relación entre ideas. Entonces nos dice que sirven para relacionar ideas. Se suelen situar al principio cerca del inicio de la oración para indicar su relación lógica con la anterior. Se suelen situar al principio cerca del inicio de la oración para indicar su relación lógica con la anterior. Entonces, jóvenes, estos son conectores, nos sirven para poder relacionar dos ideas, ¿no? Relacionar dos ideas y para que mi oración tenga sentido. Bien, veamos. Aquí tengo mi primer ejercicio de conectores lógicos, la cual dice lo siguiente. Las advertencias sobre una posible aguda contaminación no dejamos de ir a la playa cuando el trabajo era arduo. Bien, jóvenes, una de las técnicas más fáciles que podíamos brindar aquí a la resolución de los conectores lógicos, explicamos aquel día que era por viendo qué palabras podemos colocar, ¿no? La colocación momentánea de palabras. Bien, pero vamos a resolverla también de otra manera para que sea comprensible. Mire, aquí estamos viendo, hay una advertencia de riesgo de contaminación en la playa, pero dice que eso no impidió de que los autores de la oración fueran a dicho lugar. Por lo tanto, se produce una concesión y en la primera parte se colocará la palabra, ¿ya? Si hay una concesión a pesar de la advertencia, han ido los autores, entonces será a pesar, ¿ve? A pesar, aquí la primera sería a pesar, a pesar de las advertencias, bien, dice a pesar de las advertencias, acá nos faltaría la palabra de, vamos a agregarle acá, debe ser con la palabra de. Ya, bueno, lo agregamos en un instante. Acá vamos a colocar de. Ya, ahora sí. A pesar de las advertencias sobre una posible y aguda contaminación, no dejamos de ir a la playa, incluso cuando el trabajo era arduo. Incluso cuando el trabajo era arduo. Bien, entonces, ¿por qué motivo estoy marcando estos conectores lógicos, jóvenes? Porque nos está hablando de una advertencia de algo que va a ocurrir o que está ocurriendo en la playa. Y a pesar de eso, persistentemente, los autores viajan o van a la playa. Entonces, por eso iniciaría con a pesar. Bien, si hubiese sido debido es que hubiesen hecho caso a las advertencias. Puede ser no obstante, pero ¿cuál cambiaría acá? El o, ¿no? O. Bien, continuamos. Si hay rastro de sangre, dice, si hay rastro de sangre, es posible que la víctima haya sido torturada. Si esos rastros están regados por toda la habitación. Bien, cuál podríamos colocar? Nos dice, a ver, el enunciado que estamos hablando, jóvenes, es un razonamiento acerca de una causa de una muerte. No estamos viendo la causa de una muerte.
Bien, dice que sobre este procedimiento empleado, el posible asesino dice lo que podemos especular es que haya torturado a la víctima. Entonces, cuando podemos decir, cuando estamos especulando, llegamos a una conclusión, por lo cual podemos usar o debemos usar un conector consecutivo. ¿Cuál es el conector consecutivo? Entonces, si hay rastros de sangre, entonces es posible que la víctima haya sido torturada, más aún si esos rastros están regados por toda la habitación. Bien, ¿por qué estamos agregando más aún? Para darle mayor posibilidad de tortura si la sangre se encuentra regada por toda la habitación, ¿no? Bien, entonces acá mi respuesta correcta sería entonces más aún. Si hay rastros de sangre, entonces es posible que la víctima haya sido torturada. Más aún si esos rastros están regados por toda la habitación. Entonces estamos resolviendo los conectores lógicos. Siguiente tema. La referencia. La referencia. A ver, ¿qué es la referencia? Es el mecanismo de alusión a algún elemento que se ha mencionado en el texto que está presente en la situación comunitaria. Recuerden que nosotros cuando hemos tocado este tema hemos hablado de la anáfora, de la catáfora y de la elipsis. La anáfora es cuando en la segunda parte del texto o de la oración, en la segunda parte, ya nos da por sobreentendido de quién estamos hablando, mientras que la catáfora, recién en la segunda parte encontramos a quién estamos hablando. En la primera parte nos habla con artículos, nos dan a entender así, ¿no? Pero no nos dice exactamente de quién hablamos. Y por último, la elipsis es cuando en la primera parte me habla de alguien y en la segunda parte no toca ni con artículo, ni con nombre, ni con nada a este personaje, ¿no? O sea, no repite información, sino va de frente. A eso se le llamaba la elipsis. Bien, continuamos. Siempre iba sola a los conciertos. Bien, entonces acá vamos a marcar acá el personaje. Dice, siempre iba sola. Si dice iba sola, estamos hablando de una mujer, pero no se sabe de quién. Puede ser una niña, una señorita, una anciana, no se sabe. Por lo tanto, acá no me da algún artículo o algo concreto. Siempre iba sola a los conciertos, parques y recitales. ¿Ya? Vamos a subrayar esto. Iba sola. Julieta, aquí recién aparece el personaje. Julieta era muy bella, pero pocas veces amigable. Bien, pero pocas veces amigable. Siempre iba sola a los conciertos, parques y recitales. Julieta era muy bella, pero pocas veces amigable. Aquí, jóvenes, estoy dándome cuenta de que en la primera parte de mi oración, hasta este punto, hasta aquí, no me menciona a la protagonista. Solamente me está mencionando de que es de género femenino, como me doy cuenta por la palabra sola, ¿no? Iba sola por esto. Pero no hay algún artículo o algo de que me señale concretamente. Por lo tanto, si yo no encuentro un artículo o algo que me señale concretamente, aquí tiene que ser elipsis. Elipsis, porque no hay artículo o algo que determine de quién puedo estar hablando. Bien, y acá recién aparece, ¿no? Bien, entonces por ese motivo sería elipsis. No es catáfora, ¿por qué motivo, jóvenes? Catáfora acá no me da a entender. Y no es anáfora porque en la primera parte de mi oración no aparece el personaje. Siguiente. Lassie. Acá ven, Lassie. Lassie, entonces está apareciendo un nombre. Lassie. La pequeña perrita, dice. La pequeña perrita de la vecina. La pequeña perrita. Entonces acá me doy cuenta fácil. Si aparece Lassie y la pequeña, la pequeña perrita, acá estoy viendo una anáfora de por medio. Anáfora ya. Aquí hay una anáfora. Bien. Vamos a colocar una A de anáfora. Para iniciar tengo una anáfora. Lassie, la pequeña perrita de la vecina, mordió a un niño. Un niño. A ver, vamos a subrayar un niño en el callejón. El inquieto Tony, un niño, entonces, ¿quién es el niño? El inquieto Tony estaba molestando a la perra y la bestia atacó. Bien, entonces, ¿quién es la perra? Lassie. Acá de nuevamente, ¿no? La perra
y la bestia es Lassie. Anáfora, anáfora. Entonces estamos sobreentendiendo de que aquí hay anáfora porque al principio menciona el nombre de la perrita, acá nos da a entender ya, y acá remarca, ¿no?, lo que ha hecho. Y acá primero nos da la característica de alguien y luego nos dice quién es. Entonces aquí estoy viendo catáfora. Por lo tanto, esta pequeña oración tiene anáfora y catáfora. Una anáfora y una catáfora. Bien, esta es la alternativa correcta. Bien, siguiente. Vamos con el último tema. Vamos a ver primero qué es el proceso formativo de la palabra o para qué me sirve. El proceso formativo de la palabra, jóvenes, me sirve para crear nuevas palabras y descubrir el origen de estas. Bien, no puedo yo crear palabras al azar o debo de tener una técnica, ¿no? Nos dice también el uso de los afijos y otras técnicas es herramienta principal para la creación de estas. Recuerden que cuando vimos nosotros el proceso formativo de las palabras, vimos diversos tipos, ¿no? Vimos lo que es el proceso de derivación, el proceso de composición y el proceso de parasíntesis. Y eso que no hemos visto aún otros términos, ¿no? Entonces, jóvenes, si es que nosotros tenemos en cuenta el proceso de composición, derivación y de parasíntesis, vamos a resolver. ¿A qué llamaba derivación cuando de una palabra antigua nacía una nueva? O también derivación por sufijación, de la palabra antigua se le agrega un sufijo. ¿Qué era un sufijo? Era una pequeña partícula que va después de la palabra para crear otra palabra. ¿Qué era el prefijo? La pequeña partícula o el pequeño afijo que va antes de la palabra creando esta otra. Sufijo, infijo y prefijo son afijos, ¿no? Que son partículas que se unen a la palabra para crear una nueva. Recuerden también de que hablamos de raíz y lexema, o bueno, raíz y núcleo, ¿no? ¿Qué era raíz? Era este lexema que me sirve para crear una nueva palabra, que uso para crear una nueva palabra. ¿Y qué era núcleo? Era la palabra que ya existía, ¿no? Bien, jóvenes, entonces dando estos conocimientos previos vamos a resolver nuestras preguntas propuestas. Primera, ¿qué palabras están compuestas por prefijación? Bien, primero tengo que entender el término compuestas por prefijación. Bien, vamos a subrayar compuestas por prefijación. Bien, entonces, jóvenes, cuando me dice compuestas por prefijación, recuerden que tengo que colocar un afijo antes de la palabra. Pero si es compuestas, ¿este afijo es cualquiera? No, jóvenes, no es cualquier prefijo, sino que estos prefijos tienen que ser preposiciones. Bien, preposiciones. Recuerden que hablamos de preposiciones y hoy en día existen 23 preposiciones, dos de ellas que no se usan, so y cabe, y las dos que se agregaron son vía y versus, ¿no? Bien, entonces son preposiciones que debemos agregar delante de la palabra. ¿Cuál de estas palabras tendrán preposiciones? A ver, veamos una por una. A. Infeliz subteniente. ¿Cuál es el núcleo de la palabra? Infeliz. El núcleo es feliz. Bien, tenemos núcleo aquí. In es una preposición. No, no es preposición, pero sí es prefijo. Bien, sí es prefijo, pero no es preposición. ¿Está bien construida? Sí, pero no es mi alternativa. Acá, subteniente, núcleo, teniente. Y sub sería mi prefijo, más no es mi respuesta correcta. ¿Qué tipo de palabra será esta, la A? ¿Qué tipo de palabras? Estas son de P. De P. ¿Por qué son de P? Derivadas por prefijación. De P. Bien. Siguiente. Antiparasitario y deslumbrante. Bien. Miren. Parásito. De parásito. Parásito. Bien, acá. Hasta aquí. Parásit. Parásit
llega a ser acá la, ¿qué es? Parásit. Esta es una raíz. Bien, es una raíz o lexema, no un núcleo. Ya hemos explicado eso. Anti sería un prefijo. Ario sería un sufijo. Si es la unión de tres términos, esto sería una palabra parasintética. Una palabra parasintética. Como comprobábamos, la unión de los primeros no debe existir, ¿no? Bien, ahora vamos. Parasitario. ¿Existe parasitario? No. Bien, entonces sí es una palabra parasintética. Acá, lumbrante, lumbr. Todo esto es la raíz de la palabra. Des es mi prefijo y ante es mi sufijo. Lumbrante, ¿existe? No existe esa palabra lumbrante. Sí es parasintética. Entonces estas son parasintéticas. Bien, son palabras parasintéticas. Bien, pero no es mi alternativa. Estoy buscando CP. Estoy buscando CP. ¿Qué quiere decir CP? Compuestas por prefijación. Siguiente. Campesino, campestre, camp. Vienen de campo. Por lo tanto, la raíz es camp, raíz. Y acá también camp, raíz. Esino y estre serían sufijos. 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 Bien. ¿Qué tipo de relación tienen esto? ¿O qué tipo de proceso han sufrido esto? Son DS. ¿Qué eran DS? Derivación por sufijación o también llamada derivación simple. Bien, pero no son CP. Continuamos buscando. Convivir sin razón. ¿Cuál es el núcleo? Vivir. ¿Cuál es el núcleo? Razón. Bien, ahora sí. Con es un prefijo y a la vez es una preposición. Con, contra, sin. También preposición, sin, según. Por lo tanto, esta es mi alternativa correcta. ¿Por qué motivo? Porque mis prefijos son preposiciones. Y aquí estaba buscando yo una preposición. Esta es mi respuesta correcta. Veamos la E. Primer ministro, Benedicto XVI. Primer ministro, aquí estoy viendo una composición sintagmática. ¿Por qué sintagmática, jóvenes? ¿Por qué composición? Acá vamos a poner sintagmática. ¿Por qué motivo? Porque es de sentido denotativo, que es un sentido directo que existe. Benedicto XVI también existe, también es, bueno, en este caso sería composición sintagmática también. Pero mi respuesta, ya que estoy buscando CP, compuestas por prefijación, convivir y sin razón. Siguiente. ¿Qué palabra sufre, qué palabra, o sea, qué palabra sufre composición sintáctica? Bien, recuerdo que era composición sintáctica. Cuando yo hablo de composición sintáctica, recuerdo que el término o la palabra debe ser de término o debe ser de cualidad connotativa. Connotativa. ¿Qué quiere decir? Que su sentido no existe, ¿no? Que lo utilizo como frase o como para nombrar algo. Pero no existe, algo irreal. Bien, connotativo. Veamos, físico matemático. Físico matemático. Existe un físico matemático. Acá tengo la unión de dos adjetivos. Físico matemático. Adjetivo y adjetivo. Esto donde veía en composición sintagmática. No sintáctica, sino sintagmática. Bien, sintagmática. Ahora sí. Luna de miel. Luna de miel. ¿Existe una luna de miel? O sea, sí, literalmente existe luna de miel. No existe. Por lo tanto, luna de miel, jóvenes, puede ser nuestra respuesta momentánea, ya que el sentido es connotativo aquí. Luna de miel. Ex vicepresidente. Existe un ex vicepresidente. Bien. Pero acá mi sentido sería, mira, la palabra acá el núcleo. Acá tengo un núcleo. Aquí tengo
acá todo esto es mi núcleo, vicepresidente, y acá tengo un prefijo. Entonces esta palabra sería una DP, que es derivación por prefijación, más no composición sintáctica. Alcalde provincial. También tiene que, alcalde provincial, ¿qué sería? Composición sintagmática. ¿Por qué? El alcalde provincial existe. ¿Y de dónde puede ser alcalde? De provincia, de región, etc. Por lo tanto, esto es composición sintagmática, pero no es sintáctica. Entonces sigo buscando, a ver si hay algo más. Estrella de mar, estrella de mar. ¿La estrella de mar existe? Claro, es un animal marino. No estoy hablando de en sentido connotativo. Esto es en sentido denotativo, sentido directo, o sea que existe la estrella de mar, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta correcta cuando me dice qué palabra sufre composición sintáctica sería luna de miel, porque tiene sentido connotativo. Bien, siguiente. ¿Qué palabras son CPD? ¿Qué palabras son CPD? O sea, ¿qué palabras son compuestas propiamente dicha? Compuesta propiamente dicha. Recordemos qué hacía o de qué manera trabajaba con CPD. Era la unión de dos elementos, la unión de dos palabras, dos núcleos, pero uno de los núcleos sufría una modificación en su primer término. Sufría una modificación. Entonces, si es que sufría este núcleo una modificación, se llamaba CPD. Bien, pero si es que el núcleo y la unión del otro núcleo eran simples, no eran CPD, sino eran yuxtapuestas. Esto hemos visto en la composición por o en el proceso por composición. Bien, parabrisas, boca calle. Parabrisas, boca calle. ¿Cuál es acá mi palabra del núcleo? Brisas. Brisas, este es núcleo. Bien. Para es un prefijo y es una preposición incluso. Entonces esto sería DP. O perdón, CP, palabra CP, compuesta por prefijación. Boca calle, acá tengo calle, núcleo, y boca, otro núcleo. Bien, pero es CPD. A ver, ¿estoy viendo alguna modificación? No, no hay modificación. Entonces, esto es una palabra yuxtapuesta. Esto es yuxtapuesta. Boca calle es yuxtapuesta. Desinflamatorio, antianalgésico, inflama, de inflama. Acá, inflama. Esto es mi núcleo. ¿Ah? Bueno, en este caso esto es raíz. Esto es una raíz. Esto es mi prefijo. Y esto es mi sufijo. Es una palabra parasintética. No CPD. Antianalgésico. Analgésico. Analg. Acá, analg. Esto sería mi raíz. Ésico sería mi sufijo. Anti. Acá. Anti sería mi prefijo. También sería una palabra parasintética. Bien, entonces estas dos son palabras parasintéticas. Así vamos repasando para el examen. Palabras parasintéticas. OVNI, DEA. Bien, ¿cómo se le llamaba el proceso? Ya recuerdo que, bueno, no hicimos esta clase, pero para ya adelantarnos, cuando una palabra sufre estas siglas o se le acorta, para entenderla mejor se le llama palabras acrónimas, ¿no? Entonces, OVNI y DEA son acrónimos. Bien, no entra CPD. Desoxirribonucleico, bien, y otorrinolaringólogo. Entonces son palabras normales. Entonces acá puedo tener, no hay una, en otorrinolaringólogo sí hay una composición, pero no es CPD. Maxilofacial y coliflor. Maxilofacial. Bien, aquí estoy viendo. Aquí, facial es mi núcleo. Bien, jóvenes. Facial es mi núcleo. Aquí también tengo un núcleo, pero el núcleo entero sería maxilar. Acá dice maxilo.
ha sufrido una modificación. Bien, entonces si ha sufrido una modificación, bien, llega a ser CPD. No es maxilar, sino es maxilo. Acá está mi modificación. Aquí, ahí estoy viendo. Maxilofacial. Coliflor. Col y flor. Bien, col y flor. Col, flor. Bien. Aquí estoy viendo una unión y está cambiando la Y por la I latina. Por lo tanto, si está cambiando, esto llegaría a ser también CPD. Col, núcleo, flor, otro núcleo. Bien. Y aquí hay una variación por esto, ¿no? Por esto se vuelve CPD, mi palabra. Entonces, mi alternativa correcta cuando me dice qué palabras son CPD, qué palabras son CPD, será alternativa E, maxilofacial y coliflor. Siguiente. ¿Qué palabra sufre composición sintagmática? Recuerden, cuando me dice sintagmática, bien, sintagmática, es de sentido denotativo, sentido directo, o sea que existe. Caballito de totora, mesa redonda, talón de Aquiles, media naranja, supernova. Bien, vamos a ver uno por uno. Caballito de totora. Cuando yo hablo de caballito de totora, estoy hablando de esa embarcación de que está hecha por pajas de totora, ¿no? Bien, entonces sí existe, tiene sentido denotativo porque existe el caballito de totora, no es que yo mencione como una frase o algo irreal. Por lo tanto, mi respuesta momentánea puede ser caballito de totora porque sí existe. Bien, puede ser. Esto es composición sintagmática. Composición sintagmática. Bien, bueno, o T también se puede poner. Mesa redonda. Cuando yo menciono el término mesa redonda, ¿me refiero a una mesa redonda? No. Mesa redonda se refiere a la unión de unos políticos para acordar algunos términos, acuerdos, ¿no? Entonces, es de sentido connotativo. Mesa redonda, sentido connotativo. Por lo tanto, mesa redonda sería composición sintáctica, no sintagmática. Talón de Aquiles. Cuando hablo de talón de Aquiles, ¿estoy refiriéndome exactamente a la parte del pie de Aquiles? No. Talón de Aquiles es la parte débil de alguien, ¿no? Entonces es una frase. Bien, una frase. Esto también es de sentido connotativo y por lo tanto composición sintáctica. Media naranja. ¿Estoy hablando de mi media o de mi calcetín naranja? No. Estoy hablando de la otra mitad, ¿no? De cuando estoy enamorado y busco mi media naranja. Entonces es composición sintáctica. Bien, es porque es de sentido connotativo. Y por último, supernova. Nova. Miren, ¿ve? Super, núcleo. Nova es un extranjerismo, ¿no? Porque viene de nuevo. Entonces acá puede ser acá una... esto es un DS, derivación simple. DS. Entonces, jóvenes, ¿cuál era mi respuesta correcta hasta el momento? Era caballito de totora, porque su sentido es denotativo, el caballito de totora existe, la embarcación, por ese motivo es mi respuesta correcta. Bien, bien, jóvenes, con esta resolución del ejercicio 10 hemos llegado al fin de esta resolución con el fin de que ustedes repasen las clases hasta el momento. Recuerden que el día de mañana tenemos examen de segundo bimestre. Les pido por favor estar 5 minutos antes con el enlace ya, resolver correctamente las preguntas, enviar 2 o 3 minutos antes del tiempo límite, porque si envías en el instante puede ser de que no se envíe o te quedes sin datos o sin internet y tu envío será erróneo. También se le pide enviar de solamente un correo. Tú debes tener tu correo exclusivo, ingresar con eso a los formularios y de acuerdo a eso poder resolver tu examen. Si es que se descubre que has enviado de 2 correos, se va a anular el examen o simplemente se procederá a calificar solo el primero.
Recuerden que antes de enviar deben ver sus exámenes. Bien, sin más decirles nada, solamente esperando que cada uno de ustedes esté bien de salud, jóvenes, protéjanse mucho, abríguense en estos días que está haciendo demasiado frío, jóvenes, tomen solamente bebidas calientes, abríguense mucho, siempre con nuestros remedios naturales, etcétera, para que no nos choque este virus que está dejando lamentables pérdidas, ¿no? Y siempre confiando en la voluntad de Dios, siempre rezando a nuestro divino Creador. Pronto saldremos de esta. Cuídense mucho. Gracias por su atención.